Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a su canal Sinceramente Apasionadas. Les habla Alfonsina. Continuamos con este maravilloso fic de esta increíble escritora italiana Sonia, que yo lo sigo diciendo, chicas. Cada capítulo es un carrusel de emociones, sino por decirlo, una montaña de emociones. En el capítulo anterior, chicas, sí, ya hubo entrega entre estos dos rebeldes. A Candy le valió un cacahuate que fuera su primera vez porque una siente, chicas. En eso estoy de acuerdo con Candy. Una siente cuando su corazón dice, aquí es, me arrepienta o no me arrepienta, si es o no es, aquí es, chicas. Sí, yo comprendo a Candy en ese sentido. Yo no sé si fue por cómo ha llevado su vida Terry, que no se percató que ella era, pues sí, su primera vez. Yo me imaginé a Terry acostado en la cama viendo esa famosa mancha con una palidez. De por sí él es blanco, pero con una palidez que dijo, ¿qué acabo de hacer? Y Candy, para no... Pensando en él, chicas, imagínense lo que es estar amando a una persona que no te ama y pensar en él para no estresarlo, para no preocuparlo. Lo tomó a la ligera. Pero ustedes y yo sabemos que eso no se pasa a la ligera, chicas. No pasa a la ligera. Lo dejó ahí, acostado. No sé qué va a pasar, chicas. De verdad estoy con el temor, con el Jesús en la boca, porque Vivian está por salir. Vivian está por salir de la cárcel y se viene la lloración, chicas, por parte de Candy. Porque no dudo que Terry haga lo que Vivian hace o le diga. Simplemente me queda decirles que vamos a descubrir qué nos depara el siguiente capítulo de este maravilloso fic llamado Miedo a amar. Capítulo 9. Candy se arrastró hasta la cama con el corazón aún acelerado. Siempre se duchaba al volver del trabajo, pero aquella noche no. Quería dormir con el aroma de él en su cuerpo. Aún podía sentir cómo le temblaban las piernas de lo fuerte que lo había rodeado por la cintura para entregarse a él lo más completamente posible. Sus grandes manos sobre su piel, por todas partes. El cálido tacto de su lengua envolvente que se había deslizado por todas partes, en lugares que ella siempre había considerado inalcanzables hasta hacía unas horas. La había hecho sentirse única, hermosa, deseada, amada, en total armonía con su cuerpo, que se había complementado con el suyo de una forma envolvente y desarmante, como un designo de Dios. Sus ojos vibraban y su voz llena de deseo. Eres hermosa, te deseo como nunca. Lo había dicho, ¿de verdad? ¿O su fantasía había llenado su silencio? No. Estaba segura de que él lo había dicho. Aún se estremecía al recordar el tono de su voz. Sintió cómo sus mejillas se encendían de nuevo
y su respiración se entrecortaba ante aquellos recuerdos que aún estaban tan vivos en ella. Quería grabarlo todo en su mente para no olvidar ni un solo momento de lo que había vivido. Terrence, estoy enamorada de ti como nunca lo he estado de nadie. Susurró tan segura como siempre de sus sentimientos. Recordó el corazón tatuado en su pecho. Ella lo había besado en ese mismo lugar, en un intento extremo de asumir de alguna manera, aunque fuera una pequeña parte de su dolor de vivir, de curar sus heridas, con la fuerza de lo que sentía por él. Siempre había querido enamorarse perdidamente de un buen chico, formar una familia con él. Casi había perdido ese sueño tras la muerte de Anthony, pero sobre todo, siempre había estado segura de que nunca tendría relación antes del matrimonio. En cambio, no solo había sucedido esto, sino con una persona con la que nunca se casaría y con la que nunca tendría un hogar. Había hecho el amor con una ilusión maravillosa que se desvanecería en un mes o así. Después todo volvería a la normalidad para ella, con la única diferencia de que se le negarían para siempre los sueños románticos de una época en la que aún no había conocido el amor. Ya pensaría en ello a su debido tiempo. A la mañana siguiente tendría su turno en la biblioteca. Mientras reordenaba algunos de los volúmenes que le habían devuelto, se fijó en un chico que le resultaba familiar, al fondo de la sala. No podía estar equivocada. ¿Qué hacía un chico tan elegante en aquel barrio pobre? ¿Cómo había dicho que se llamaba? ¿Archie? Sí, ese era su nombre. Señorita Candice White. Correcto. Se acercó a ella, tendiéndole la mano mientras se desabrochaba su abrigo de lana entallado. Soy Archibald Corwell. Me dijeron en la cafetería dónde podía encontrarla. Solo he venido a ofrecerle mis disculpas por lo que pasó anoche con mi primo Neil y asegurarle que no tendrá que pagar daños y prejuicios. Se comportó como un auténtico imbécil. Sonaba genuinamente sincero. Bueno, debería ser él quien se disculpara. De todas formas, no debería haberse molestado en venir hasta aquí. Tiene razón, pero él fue demasiado lejos. Vivo en Chicago. Estoy aquí para hacer una investigación para el jefe de la familia Arley, para la que trabajo, que no es otro que un pariente lejano mío. Como Neil suele meterse en líos, me ha recomendado encarecidamente que lo investigue mientras estoy en la ciudad. Resulta que acabamos en el club donde trabajas. Y el resto ya lo sabe porque lo ha vivido en primera persona. Le agradezco la cortesía, pero espero sinceramente no volver a ver a su primo, señor Corwell. Bueno, realmente espero que este deseo suyo se limite a mi primo. ¿Qué tal si me llamas Archie y aceptas una invitación a comer? Candy se sintió halagada por la galantería de aquel muchacho de modales refinados. Nadie se le había acercado así. Y después de lo ocurrido la noche anterior, le agradaba que la cortejaran como a una chica decente. Le había dado a Terry todo lo que tenía a cambio de... ¿De qué? Probablemente solo había disfrutado durante una hora más o menos y ni siquiera había necesitado halagarla de ninguna manera para hacerlo. ¡Qué idiota soy! Venga ya. Es solo una invitación a comer. Podemos ir donde quieras. De acuerdo, Archie. Pero llámame Candy. Finalmente aceptó. Necesito ordenar un par de volúmenes más y luego podremos salir. El café de la esquina me vendrá bien.
Voy muy justa de tiempo. La abuela me espera para el paseo de siempre. No puede hacerlo sola y no me gusta que se quede encerrada en casa todo el día, si el tiempo permite salir. Mientras hablaba, había subido a la escalera y colocado algunos libros, pero había mantenido la cara vuelta hacia él y no había prestado mucha atención a dónde ponía los pies. Como resultado, había perdido el equilibrio y mientras se resignaba a dar una buena voltereta por el suelo y esperaba no romperse la cabeza, acabó justamente en los brazos del joven Corwell. Ahora tenía los pies bien plantados en el suelo, pero Archibald seguía sujetándola con firmeza y la miraba fijamente a los ojos. Terence se había despertado con un tremendo círculo en la cabeza. ¿Qué le había hecho a Candy? La había lastimado. Al menos debió haberle preguntado eso. En cambio, la había dejado ir como si nada. Lo que en realidad era cierto porque simplemente había tenido sexo con una chica. ¿Qué tenía eso de extraño? ¿Cuántas veces lo había hecho antes? ¿Con cuántas chicas no había vuelto a ver? Quizás alguna ni siquiera le había preguntado su nombre. Era... ¿Y qué? Ya no era una niña y no había intentado impedírselo de ninguna manera. Aún así, no podía dejar de pensar en ello, y sus pensamientos oscilaban entre la culpa y el deseo de volver a poseerla, entre el miedo y el deseo de volver a sentir aquellas sensaciones abrumadoras y únicas que le habían hecho olvidar el mundo entero. ¿Cuántas veces había intentado olvidar el universo por unos instantes? Tal vez solo actuando de alguna manera logró ese intento, pero la experiencia lo seguía dejando solo. En cambio, con Candy, había compartido, se había escapado, pero no solo. Se había sentido completamente aceptado y amado exactamente por lo que era. Pero, ¿y ella? ¿Cómo se había sentido? Ella le había dado su inocencia, su cuerpo, cálido, suave y fragante, había temblado de emoción bajo sus manos y besos envolventes. Y él había sido un bruto, un animal. Si cerraba los ojos, aún podía sentir el leve roce de los pequeños dedos de Candy sobre en su pelo, en su espalda, sus dulces labios en los suyos, en su piel. Todo. Con los ojos cerrados era capaz de revivir todo aquello a lo que había prestado más atención, antes de perder completamente la cabeza. Entonces, ¿cómo demonios habían pasado que no se había dado cuenta de nada? Decidió reunirse con ella en la biblioteca. No tenía ni idea de lo que le diría, pero quería saber cómo estaba. Recorrió las filas de las estanterías altas hasta que la visión de la chica en brazos del dandy le detuvo justo al final de la última sección. Aquella camisa, aquel pelo repeinado. A Terry no le había costado reconocerlo, a pesar de encontrarse a unos metros de distancia. Se quedó petrificado mientras observaba. Estaban abrazados y se miraban a los ojos. ¿Estaban a punto de besarse o acababan de hacerlo? Cuando ella rompió el abrazo, Terence decidió irse como había venido, antes de que ella se diera cuenta de su presencia. Pero obviamente no veía la hora de salir de ese estatus, ya que entonces no había perdido el tiempo. Se había preocupado por nada. «Oh, qué descuidado de mi parte. Gracias», exclamó Candy. «Entonces, vamos a comer», tartamudeó el rico vástago, hipnotizado por la luz de los ojos de la muchacha. La comida fue agradable, aunque muy rápida. Archie le había movido la silla para que pudiera sentarse. Ordenó todo. Le habló de su trabajo, de sus estudios de derecho. La hizo sonreír e incluso le regaló una rosa comprada en la calle por un joven que
Intentaba ayudar a su padre a ganar algo de dinero de esa manera. Finalmente la llevó a casa y se despidió de ella con un beso. Cosas de otro mundo, había pensado ella. Nunca había visto una rosa de este color. Se había sorprendido Candy. Era blanca con reflejos verdes que se parecían a sus ojos. Pequeño, ¿cómo se llama este tipo de rosa?, había preguntado Archie, ofreciéndole un billete que podría cubrir al menos 20 veces el costo de la flor. No lo sé, señor. A mi padre le gusta hacer injertos extraños en el pequeño invernadero que ocupa parte de nuestra cocina. Es el florista con el puesto en la esquina de la calle. Es muy difícil encontrar rosas en esta época del año. Mi padre es muy bueno, dijo. Él había sentenciado con orgullo, antes de darse cuenta de cuánto valía la tarjeta que tenía en las manos. Sin embargo, señor, no tengo suficiente cambio para darle. Su billete es demasiado grande para mi bolsillo. El joven había bajado los ojos con tristeza. Aquella compra no saldría adelante y no podría ayudar a su progenitor. No importa, puedes quedarte con el cambio si me dejas elegir el nombre de la flor. ¿Qué me dices? Trato hecho, sonrió iluminando sus ojos. Dulce Candy, exclamó Archibald, volviendo la mirada hacia la chica que tenía a su lado. Es casi tan hermosa como tus ojos. La joven se había sonrojado y luego había intentado cambiar de tema. En realidad, se había enfadado un poco y se había acordado de su Anthony. Anthony, ¿qué quieres decir? ¿Quieres enviarme un mensaje con esta rosa? ¿Qué mensaje? Ella había pensado. Jovencito, ¿pero no deberías estar en casa estudiando? Había preguntado entonces para cambiar el de tema, dedicando una de sus brillantes sonrisas al vendedor ambulante que era poco más que un niño. Claro, pero mamá no está bien hoy y alguien tiene que ayudar a papá, contestó con tristeza antes de dar 1000 gracias y correr feliz hacia su padre con su botín. Terrence, por su parte, había pasado la hora del almuerzo golpeando el saco de boxeo que había colgado del techo del ático que ocupaba. Había hecho chirriar la cadena que lo sujetaba, tanto que había temido que la viga del techo se le cayera encima. No sabía a quién guardaba más rencor, si al dandy o a Candy. Habían estado juntos la noche anterior. Había sido la primera vez de ella, y al doblar la esquina había caído en brazos de aquel payaso pintado. Y pensar que él se había preocupado por ella, la que consideraba una chica especial. En realidad, a la primera buena oportunidad se había lanzado a los negocios, como hacían todas. El dandy era definitivamente un buen partido, y si Candice lo seducía bien, podría haberle arreglado la vida para siempre. Demasiado para el amor y los buenos sentimientos. ¿Cuánto daño le había hecho? ¡Maldita sea! ¡Maldita!, gritó, soltando el último puñetazo con tanta violencia que se retorció entonces por el dolor de la muñeca. Se había detenido a mirarse los nudillos heridos de la mano. Luego había levantado la vista hacia la bolsa y se le había aparecido la imagen de Corwell. Se había desvanecido, dando paso al rostro sonriente de Candy, que no podía arrancar de su mente y cuya inocencia había robado. Apoyó idealmente su frente en la de ella desesperado. Candy. Yo, susurró. Yo no sé qué hacer contigo, susurró, cerrando los ojos por un momento mientras se perdía de nuevo en la luz de sus esmeraldas. Pero entonces, ¿a quién le importa esa insignificante niña? ¡Que se joda! Por mí puede irse con todo el mundo. Hice bien en pasármelo bien con ella e intentaré volver a hacerlo mientras tenga que permanecer clavado en este estercolero de lugar.
Había resurgido con mucho esfuerzo el viejo Terry para intentar reaccionar a toda la frustración en la que se había agotado. Por la tarde, después de hacer descansar a la abuela, Candy había ido al cementerio y se había arrodillado frente a la tumba de Anthony. Siempre estaba muy limpia, pero las flores eran demasiado caras. En primavera a veces encontraba algunas flores silvestres, aunque ella misma lo visitaba a menudo. No le llevaba más que sus oraciones y pensamientos, pero aquella vez quiso regalarle la rosa que llevaba el nombre por el que él siempre la llamaba: Dulce Candy. «Me la enviaste. Encontraste una forma de comunicarte conmigo desde el cielo. Echo tanto de menos tu dulzura. Vi a tu papá, él también te extraña mucho». Una lágrima había caído sobre los pétalos de la flor. «Por favor, no te enfades conmigo por Terrence. No lo estás, ¿verdad?». Acarició su nombre grabado en la piedra, su fecha de nacimiento y la de su muerte. Había vivido demasiado poco. «Feliz Año Nuevo, Dulce Anthony. No te arrepientas de lo que hiciste si fuiste feliz cuando lo hiciste». Jim Morrison. De camino a casa se cruzó con Terry en las escaleras. Sus ojos se habían abierto de par en par, moviéndose salvajemente por todas partes para evitar cruzarse con los de él. ¿Cómo debía actuar? ¿Darle una gran sonrisa y fingir que no había pasado nada? Sinceramente, ni siquiera podía entender cómo había encontrado fuerzas para hacer eso la noche anterior, después de haber sido suya. Nunca sería capaz de repetir aquella actuación. Sentía que le ardía la cara y que sus ojos se rendían lentamente al escozor de las lágrimas. Lo único que realmente quería era sumergir su cara en el pecho de Terrence, oler su perfume y sentir sus brazos acariciarla en ese abrazo que ella misma había matado al nacer, aterrorizada por el hecho de que él lo hiciera primero. Ella subió lentamente las escaleras, con rodillas inseguras, mientras él bajaba rápidamente. Parecía haber acelerado el paso justo cuando la oyó cruzar la puerta de entrada del edificio. Los ojos de Terrence estaban negros como el carbón. Su sangre era lava quemándole las venas y toda la piel. No quería hablar con ella. No quería encontrarse con el verde de las praderas americanas en sus ojos, ni con la inmensidad de la sonrisa que ella le regalaría como siempre. Esperaba con todo su ser no haberla forzada, no haberla herida en su cuerpo y corazón. Se sintió desolado ante esa posibilidad, pero una vez más la imagen de ella abrazada al dandy se impuso a sus pensamientos. Si se hubiera detenido a mirarla, le habría hecho el amor de nuevo, allí, en la escalera, para sentirla temblar de nuevo bajo sus manos, para perderse en su mundo una vez más, para borrar la mirada y la caricia de cualquier otro maldito ricachón que hubiera venido después. Idiota, idiota. La viste con él, ¿verdad? Pasó junto a ella, con cuidado de no tocarla lo más mínimo, y la saludó con un imperceptible movimiento de cabeza, sin decir ni una palabra. Ella había permanecido inmóvil, mirándole. Se había dado la vuelta y, con los ojos nublados por las lágrimas, lo había seguido hasta que él, literalmente, había volado la verja de entrada y había dejado que se cerrara sola. Candy sintió que su corazón se encogía y se hacía pequeño. Sabía que no podía esperar nada de él, pero seguía siendo una chica enamorada. Y después de lo que había pasado entre ellos, al menos habría esperado una sonrisa amable. Irritado como estaba, Terry no podía, sin embargo, permanecer impasible ante el hecho de que ella volvería a la cafetería aquella tarde.
Había intentado sin éxito sacarla de su mente. ¿Y si el maldito desgraciado de Neil hubiera vuelto a aparecer? ¿Qué habría hecho sola con él en la calle por la noche? No podía pensar en eso. Decidió que pasaría a echarle un vistazo con una excusa u otra. Al fin y al cabo, la despensa estaba vacía. No le apetecía aprovechar la cantina del cura y tenía que comer algo. Continuará. Ay, chicas, miren, yo voy a ahorcar a Terry. De verdad, siempre es la misma cantaleta con Terry. Siempre se va con lo primero que ve. Pero así es él. Y Candy preguntándose cómo actuar frente a él. Preocupada por él. ¡Ay, no! No. No sé quién más necesita unas cachetadas, Terry o Candy. De verdad, chicas. No sé cuál es la finalidad de que aparezca Archie. Ahí me brinca algo. Ojalá no sea nada malo. Espero que no. Pero bueno, chicas. Denle like a la narración y déjenme sus maravillosos comentarios. Yo simplemente me despido. Les habla Alfonsina, la chica de los labios rojos, y de parte de las apasionadas. Nos escuchamos en el siguiente capítulo. Adiós.